bueno, orgullosa, pues ustedes saben que Aristóbulo fue un hombre que luchó mucho por los educadores y educadoras. Eso fue fundamentalmente su razón de ser. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que por cierto en estos días nombró al presidente Aristóbulo, porque él fue que le propuso al presidente pues la creación del movimiento juvenil. Y oye, muy asertivo pues, porque se necesita formar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes. Y en eso pues nosotras y nosotros tenemos mucho que ver. Yo también soy educadora. Nos graduamos juntos en el pedagógico, allí nos casamos y bueno, hasta que murió lo acompañé toda la vida. Y Aristóbulo fue un hombre muy luchador, siempre, toda su vida, con humildad, con honestidad, con mucha gran calidad humana. Bueno, muchos de ustedes lo conocieron, ¿verdad? Y bueno, valoraron o saben pues cómo fue Aristóbulo. Y para mí es un motivo de gran satisfacción pues que se sigue recordando a Aristóbulo, a pesar de que bueno, ya va a cumplir 3 años que se fue de este plano, pero todavía sigue vivo. Mantengámoslo vivo, ¿verdad? Porque las personas nunca mueren, porque mientras sus ideas estén vivas, la persona está viva. Entonces, muchísimas gracias pues, por este gesto y gracias a la universidad y a todo su personal, a la rectora, a Yarixa, a todas las compañeras y compañeros por este gesto pues, tan importante, que ojalá que se sigan reproduciendo, se siga hablando de todas estas cosas, porque Aristóbulo dejó muchas cosas, ¿verdad? Mucha tela que cortar, no solamente con los educadores, sino también con la comunidad. Fue un luchador social, fue un luchador por este pueblo, y bueno, cómo no recordarlo y tenerlo vivo. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor acompañarla y sentir el acompañamiento suyo en esta actividad de maestros, de educadores, de profesionales de la educación, que quienes están acá congregados lo hacen por una gran motivación de patria, de construir una sociedad equilibrada, donde haya mejor capacidad para el disfrute de la felicidad que humanamente le toca a cada porción de esta especie tan difícil y tan compleja que somos el Homo sapiens, los seres humanos, ¿verdad? Yo quisiera recordar, estamos en la Casa de Bello, que está inspirada entre esta esquina, de este lado precisamente, yo no sé si del lado de este Salón Rojo o más abajito, estaba la puerta de entrada en un viejo retrato que sale en las publicaciones de los años 40, antes de que edificaran el puesto de Salas, que estaba allí en la esquina, y el actual edificio del Ministerio de Educación era de verdad la casa de la familia Bello, Andrés Bello, y se entraba por una de esas casas que tienen un zaguán largo y una casa bastante extensa, ¿no? Entonces la demolieron, un poco lo que pasa con la casa de Rómulo Gallegos, allá en Altamira, que casi todos la conocemos. Demolieron el antiguo inmueble y edificaron la actual edificación, la actual construcción de 4 o 5 pisos, que es el CELAR, ¿no? El Centro de Estudios Latinoamericanos. Poco así pasa con esto, ¿no? Es de verdad el asiento de la Casa de Bello, ¿no? Bello, que fue gran amigo de Simón Rodríguez. Muchos, he venido leyendo en crónicas de la época que Bello fue discípulo de Simón Rodríguez. Bello nace en 1781, era 14 años más joven, es decir, Simón Rodríguez tenía 14 años cuando nace Andrés Bello. Cuando Bello tenía 6, 7 años, estudió en la escuela que Simón Rodríguez regentaba aquí en la Casa de las Primeras Letras, en la esquina de Veroes, que todos conocemos, ¿no? Hay una sincronía histórica en lo cronológico y en lo afectivo humano. Por eso, 75 años después, cuando Simón Rodríguez en su periplo latinoamericano, fundando las escuelas de artes y oficios, que es centro neurálgico de la ponencia que vamos a compartir hoy, visita Chile, visita Valparaíso
visita a Santiago de Chile, se va a encontrar con Andrés Bello, ya rector de la Universidad Nacional de Chile, ya diputado, ya asesor de Relaciones Exteriores de los distintos gobiernos chilenos desde 1839 en adelante hasta su muerte. Se va a encontrar con Simón Rodríguez y lo va a recibir con mucho beneplácito. Es bueno que se sepa esto. Hubo entre ellos una relación muy cariñosa, la misma que, no la misma, pero muy cercana a la que otro discípulo de Rodríguez, nada menos que Simoncito Bolívar, mantuvo con el maestro itinerante, con don Simón Rodríguez. Qué interesante estas relaciones. Dos grandes discípulos, uno que dio la libertad con la espada y otro que contribuyó a la emancipación de las mentes con su gramática y con su poesía. Silva a la agricultura de la zona tórrida, que para mí es el poema inaugural de la literatura republicana de nuestro continente, el primer gran poema en idioma castellano, ¿no? Luego viene José Joaquín Olmedo, los que son profesores de castellano y literatura recuerdan. Luego vienen otros poetas y de finales del siglo XIX, Rubén Darío, otros poetas grandes del continente, pero Andrés Bello fue el gran libertador de las letras, ¿no? Por eso es honroso también compartir este escenario, ¿no? Y quiero hacer una pequeña precisión. Sí, yo participo en el diplomado conjuntamente con el profesor Albert Reverón, que no sé si está por allí, que es el articulador, el organizador del diplomado, conjuntamente el diplomado sobre enseñanza robinsoniana, conjuntamente entre la Gobernación del Distrito Capital, su Secretaría de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? El profesor Albert, no sé, no ha llegado, debe estar por llegar. Nos es grato siempre compartir los espacios académicos, ¿no? Entonces pudiéramos señalar además que el profesor Aristóbulo tuvo una vertiente robinsoniana que seguramente no todos le conocieron, porque en medio de esa dinámica, de ese torrente de personalidad que lo caracterizó, conocemos más su expresión pública, social, el líder político, ¿verdad? El líder transformador, el líder revolucionario bolivariano, lo cual por lo demás no es cualquier alusión, es una cualidad sustantiva de un individuo que asume su vida como agente de cambio histórico, como agente de construcción de un mundo posible. Perfiles de un amigo, así titulo mi referencia al profesor Aristóbulo. Segundo, Samuel Robinson y la educación manual intelectual, que yo creo que allí está el centro del pensamiento robinsoniano. Y tercero, los cambios robinsonianos de la educación venezolana de este siglo XXI. ¿Hacia dónde debemos apuntar? En el legado que nos dejó el profesor Aristóbulo con la herencia robinsoniana, prietista, con la herencia de Luis Caballero Mejías, con la herencia de Luis Antonio Bigot, con la herencia que nos han dejado los grandes maestros que por nuestras aulas venezolanas han pasado, Mercedes Fermín, la profesora Bracho, el equipo de la Escuela Experimental Venezuela, con la República Escolar, toda esa cohorte de venezolanos que han venido creando un simiente teórico, doctrinario, de una educación verdaderamente transformadora, creadora de conciencia, de valores y creadora de compromiso por consolidar un país potencia, lenguaje que es de este siglo XXI, con el presidente y comandante Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Cuando se diseña esa conciencia soberanista que es fundamental para el rol que le toca desempeñar a los maestros y para el espacio, para la contribución a que está obligada a dar la escuela, la gestión educativa. Entonces pudiéramos compartir lo que yo he caracterizado como algunos rasgos que distinguen el liderazgo del profesor Aristóbulo en medio de
de los liderazgos que ha dado este proceso histórico, que han dado el último medio siglo, y que en el caso del profesor Aristóbulo pudiéramos señalar para mí el principal distintivo, que es el de los grandes revolucionarios, el de un optimismo irreductible, porque aferrarse a la idea de cambio en los distintos contextos, en las alzas y en las bajas, aferrarse a la generosidad, a la honestidad, a la atención responsable, consecuente, es un rasgo para mí. Yo creo que lo que determina ese liderazgo fundamental es esa capacidad de atender hasta que, como hace, valga la contrametáfora, el perro que está rasgando un hueso, hasta que no le ve el resultado a un caso que llegó a su mano, un caso reivindicativo, a una necesidad que hay que resolver, en la cual él se apersona, no deja en paz ese caso, esa situación. Eso era el profesor Aristóbulo. Así lo conocimos cuando acompañamos su gestión en el Sindicato Unitario del Magisterio entre los años 80 y 90. Yo me separé luego de la actividad magisterial porque luego entro a la parte mía como abogado en cuanto a la parte de activismo gremial. Pero siempre, y he escuchado, y los espacios que compartimos cuando él estuvo de alcalde aquí en Caracas, era idéntico. Caso que llegaba a sus manos, caso que o se resolvía o tenía una respuesta, porque no toda la solución dependía de quien fuera presidente del sindicato. Por muy honesto y muy capaz, hay resortes que escapan a la voluntad de un individuo de nivel medio en las estructuras de un Estado, ¿verdad? De una sociedad organizada tan compleja y de tanta disparidad como la venezolana petrolera, ¿verdad? Tengamos eso en cuenta. Pero esa fe en que sí se pueden lograr transformaciones es un rasgo que se inscribe dentro de la noción del optimismo histórico. No sé si es Voltaire el que asume, Voltaire o no es Rousseau, el que habla de esa postura de optimismo ante la vida, ¿no? Eso lo distinguió al profesor Aristóbulo hasta el final. Otro rasgo que yo siempre distingo en estas actividades es relativo a esa valentía personal, una valentía que se expresa de modo fundamental en lo social, y que yo voy a citar aquí dos coyunturas que me gusta repetirla mucho con gente conocida y con gente que no conozco también, y cuando me han invitado a programas de radio y me ha tocado compartir sobre el tema de esa gran amistad que nos unió. Uno, 1989, la coyuntura del Caracazo. Los que tienen como yo más de 40 años largos tienen memoria pienso yo, para visualizar la intimidación que produjo en sectores de la población la arremetida contra nuestra población civil por los cuerpos de seguridad, por la parte del ejército que respondía a las instrucciones de sofocar esta rebelión que se dio entre Caracas, Guarena, Valencia. Estamos hablando del 89, del Caracazo, no del 82, no del 4F, ni del 27 de noviembre. Y recuerdo que mientras otros diputados, porque así se supo, ¿no?, que procuraban resguardarse, y algunos hablaron de ir a embajadas para prever eventuales persecuciones en el Caracazo, el profesor Aristóbulo convidaba a algunos y él mismo se asumía, encabezaba la gestión, llegarse hasta la morgue de Bellomonte, llegarse hasta retenes policiales, y él estaría en alguno de los listados. Incluso alertó, yo no sé si fue al profesor Julvio: mira, yo voy a hacer esta diligencia y yo no sé si regrese. No sé si la profesora tiene algún contexto al respecto. Es decir, un arrojo, porque había una convicción de que su investidura de parlamentario en medio de un estado de sitio, como lo declaró el gobierno de aquella coyuntura de Carlos Andrés Pérez, podían haber actuaciones de represalia contra la persona. Y otro caso, ¿por qué destaco estas cosas? Porque otras personas, otros diputados y representantes con capacidad para
propugnar por los derechos humanos, prefirieron resguardar sus derechos humanos individuales, lo cual no es condenable, pero que explica una personalidad muy especial. Y otra coyuntura fue, que eso sí se lo he escuchado a varios compatriotas, yo no estuve, yo estaba en otro lugar de Caracas, estaba hacia Petare. ¿Cuándo fue? Cuando el golpe de Estado ahora del 11 de abril, que por la prensa, por la televisión y la radio, habían grupos de cuerpos de seguridad buscando a personeros connotados del régimen caído, como se le decía, entre otros el alcalde del momento, Freddy Bernal, Diosdado Cabello. Recordemos que estos sí estaban ocultos porque sí era contra ellos que se estaba ejerciendo una persecución, y se comentaba, y no sé si salió por la radio, que el profesor Aristóbulo Istúriz, que fue alto funcionario, y hasta donde tengo entendido, el 11 de abril, él estaba en su apartamento y como un hombre honesto, hombre de pueblo, que no tiene por qué ocultar cosas, y pudo haber sido temerario. Tengo entendido que habían ahí grupos de compatriotas haciendo custodia debajo del edificio, como tiene que ser para un gran líder. Y de su casa sale directamente al Palacio Blanco, al Palacio de Miraflores, el 13 para el 14, es decir, me parece a mí que sin pedir mucho permiso, porque no había ni a quién pedirle permiso, Chávez preso en Los Chilas, Diosdado y el vicepresidente, también viendo cómo llegaba de su sitio hasta la Asamblea Nacional donde se juramenta, pero ese lapso de varias horas de la medianoche, bueno, Aristóbulo jugó junto con Isaías Rodríguez un papel estelar sin el cual no hubiese sido tan fácil la penetración a Miraflores y abrirle la puerta al vicepresidente que se encargó mientras era rescatado el comandante Chávez de la Horchila. Creo que esas son relaciones que hay que hacerlas porque expresan la conciencia de liderazgo de un individuo ante la historia. Creo que eso quería resaltar este punto, ¿no? Pero conocemos esa parte del profesor Aristóbulo, su vertiente política, pero tenía una gran vertiente intelectual por las ideas educativas, que habrá que recoger todo lo que él habló de ese momento, los testimonios especialmente, Prof. Dianora y el equipo de la Fundación, todos los testimonios de las autoridades tipo la profesora Belkis Bigot, sugiero yo, que hablen qué ideas académicas, qué ideas de orden de transformación curricular expuso Aristóbulo, porque en los años de los 80 para los 90, cuando compartimos, yo fui secretario de Cultura del sindicato Suma, bastante que se hizo en la parte académica. Por cierto, la profa Dianora participaba mucho en esas comisiones, el Encuentro Nacional de Historiadores, el debate sobre reformas curriculares, debates distintos, ¿no? Teorías sobre teorías pedagógicas, cómo aprende el niño, temas que luego se han un poco como que pasado a segundo plano, ¿no? Había una gran inquietud en el profesor Aristóbulo por cultivar y promover debate pedagógico. Y otro planteamiento que me parece muy importante es esa actualización de paradigmas. Él arranca como muchacho, por poner un mito, 1967, con un liderazgo propio, cuando el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa funda el Movimiento Electoral del Pueblo, un desprendimiento determinante en la historia política de Venezuela, que redefine las relaciones de poder político, se divide Acción Democrática y el prietismo asume posiciones de izquierda revolucionaria avanzada, sin desligarse de la fuente social de todo movimiento político auténtico. Eso lo diferenciaba con otras expresiones de la izquierda venezolana, por razones históricas de cómo se constituyen las izquierdas en la Venezuela contemporánea, ¿verdad? Pero luego tenemos unos 20 años después, Aristóbulo da una nueva, en esa búsqueda de definiciones para el país,
en el año 87, 89, estaba entre el abandono de la presidencia de Suma y la inserción de él en la vida política más activa, se va vinculando con corrientes de izquierda más definidas que promueven lo que para aquel momento fue un movimiento, una esperanza, de una corriente de izquierda esperanzadora, la causa R, movimiento de mucho anclaje social en su momento, aunque con un capital político que sus administradores, desde nuestra perspectiva, malgastaron, ¿no? Entre ellos los exgobernadores que dio este movimiento, bueno, no uno, el del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, buen amigo en su momento, y que, bueno, ya sabemos, la dinámica histórica tiene esas definiciones. Tenemos a Aristóbulo cuando el presidente Hugo Chávez, y Aristóbulo se convierte luego con su anclaje en la historia de Venezuela como profesor de historia, obviamente, ¿no? Como bolivariano mucho antes de conocer a Chávez, también esto hay que decirlo, con un liderazgo que ya había pasado por la victoria de la alcaldía de Caracas. Entonces encontramos a Aristóbulo como un líder fundamental, yo lo llamaría un líder de relevo de la máxima jefatura bolivariana. De hecho, muchos han considerado que era un prospecto el profesor Aristóbulo para cualquier eventualidad nacional, porque detrás de él había toda una trayectoria, toda una coherencia en su postura personal, política, en su trayectoria pública de hombre honesto, ¿no? Por eso cuando aquí nos llaman Aristóbulo Istúriz el maestro social, el educador social, bueno, ese fue su principal rasgo, la principal vertiente de su liderazgo, sin duda alguna, el vínculo entre la actuación política y la inquietud social, la función política como instrumento de facilitación de la inclusión de los excluidos y como instrumento de incorporación política de las mayorías, ¿no? Lo que sí hay que señalar es que muy distinto es, y por eso yo invito a que promovamos la reflexión, la ponderación sobre dos momentos económicos de este país, dos momentos económicos sobre los cuales se da el debate político y se construye política en este país desde la derecha o desde la izquierda, o dicho de otro modo, desde la derecha y desde la izquierda. Es muy fácil hacer política, hacer liderazgo y hacer base social cuando el ingreso de la nación y el ingreso que administra el liderazgo de ese momento es boyante, con un barril de petróleo a 100, a 80 dólares por barril y un ingreso que oscila entre los 80 y los 100.000 millones de dólares al año. Caramba, cualquier liderazgo soporta la arremetida de la derecha, tentativas de golpe. Bueno, y se mantiene. Mucho de eso ocurrió en la época de desestabilización del comandante Chávez. No es igual ejercer el liderazgo, sostenerlo, por mucha consecuencia que se tenga, por mucho empeño de redistribuir los ingresos nacionales y solucionar los problemas, las necesidades del pueblo, con un ingreso nacional que de 100.000 millones de dólares al año, 80.000 millones de dólares al año o 60.000 millones de dólares al año, hacia el 2016-2015 baja de manera abrupta hacia el año 2021-2022 a 6.000 millones de dólares. Con ese mismo monto, antes se pagaba la nómina, se pagaba el PAE, los programas sociales, las pensiones, con 60.000 millones de dólares. Eso hay que hacerlo ahora con 6.000 millones de dólares y pagar la deuda externa, los intereses. Entendamos un poco, yo quisiera que este punto no es para imponerle una visión a nadie, es para que se pondere ante nuestros colectivos, nuestras comunidades, en medio de qué dificultades estamos, digámoslo así, piloteando una nave que está
confrontando riesgos de tormenta, ¿no? Y que confronta los peligros que se van a medir en las mesas electorales ahora en el segundo semestre, julio, octubre, diciembre, no, todavía no hay fecha, para conocer los resultados y el destino de este país. No podemos asumir que a este país le llegase a ocurrir eventualmente lo que está pasando en Argentina, que indistintamente de las debilidades del gobierno del peronismo, llega a manos de un neoliberalismo extremo, el llamado capitalismo libertario, anarquismo libertario empresarial, que no hay libertad, lo que hay es desigualdad, así se entiende la libertad en el alto de las élites, y para personas como el presidente de Argentina, Milei, es indiferente que los pobres tengan cómo satisfacer sus necesidades, si esa satisfacción de necesidades entorpece el concepto de libertad, que en este caso, en vez de beneficiar a los que pueden invertir, a los que tienen derecho de ganar, se destina una porción de la riqueza nacional a satisfacer las demandas y las reivindicaciones de las mayorías. Entonces, entendamos, enfrentar las apetencias de la sardina, que son muchas en el fondo del mar, con las apetencias del tiburón, caramba, esa es una confrontación que no es libertaria, es una confrontación de desigualdad, muy aguda, muy pronunciada. Entonces, entendamos que eso es lo que eventualmente pudiera darse en Venezuela si no se hace conciencia de que, en primer lugar, las causas del deterioro en los niveles de ingreso y en la calidad de vida, más que obedecer a 5 años de un gobierno o a las ejecutorias de un gobierno, responden a un diseño estructural económico que nos maniató con un solo producto fundamental de ingreso, el hidrocarburo. Cuando este producto se reduce su grifo de ingresos al fisco nacional, hay dificultades. Y cuando esa reducción del grifo es tan brusca como la que está pasando en estos últimos 4 o 3 años, ¿no? Entre 4 y 5 años, ya antes de la pandemia, se mantiene como política exprofeso de los centros que gestionan la comercialización de los hidrocarburos a nivel nacional, porque se castiga con sanciones a las empresas que puedan operar, fungir como intermediarias entre Venezuela y los países consumidores de Europa, de África, de otras regiones. Entonces, contra ellas también iría el castigo. Por lo tanto, se dificulta la salida del transporte de petróleo de Venezuela y la libre comercialización. Así las cosas, esas son las medidas coercitivas unilaterales que todos sabemos, mal llamadas sanciones, ¿no? Entonces, en uno y otro contexto, en los últimos años de su vida, ya el profesor Aristóbulo padeció, fue víctima como ministro de esa dinámica de recorte de ingresos en este ministerio y, caramba, no pudo hacer desde el punto de vista de reivindicaciones sociales esa brillante gestión que le permitió el nivel de ingresos de su primera gestión. Esto es bueno tenerlo en cuenta, como actualmente esa coyuntura dramática de los ingresos se mantiene y estamos sujetos a los vaivenes de la política estadounidense en cuanto a la matización de lo que ellos llaman las sanciones en materia de ingreso de comercialización para que se amplíe de nuevo el ingreso petrolero venezolano. Eso por un lado, pero por otro lado creo que se debe también hacer conciencia en este punto referente al liderazgo del profesor Aristóbulo, porque responsablemente él así lo hubiera hecho en este momento, en que ya ha comenzado en Venezuela una estrategia que empieza a dar resultados tenues todavía, pero firmes, de diversificación de la producción económica real del país,
diversificación del aparato productivo. Ya comienza a ser no solamente petróleo, no solamente gas, que por lo demás el gas tiene buen futuro a partir de este mismo año, algunos convenios con Europa, entre Venezuela y Trinidad. También comienza a ser el agroalimento, cacao, la pesca, rubros de metalmecánica, algunos rubros que hace 2 años, cuando uno lee los indicadores de Fedeindustrias, de Corpoindustrias, del Ministerio de Pesca y Acuicultura, hay algunos indicadores de la economía nacional que moderadamente de 2 años para acá han comenzado a dar un incremento en la producción, en los números, y en los últimos 2 para 3 años no ha habido que se elevan para caer. Cacao no se ha caído la demanda. La producción de portuguesa y de guárico en algunos rubros alimenticios tiene alta demanda en China. Productos distintos. El café venezolano es muy apetecido en los mercados asiáticos, especialmente en China, creo que en Vietnam, en varios países que son mercados buenos y que allá si lo cultivan es como algo exótico. Entonces el café venezolano, entre otros, el cacao, el arroz venezolano, lo que ocurre es que tenemos, entiéndase esto, la satisfacción, 2 necesidades, la satisfacción del mercado interno y la alícuota que se destinaría y que se destina a la exportación para captar divisas distintas al área petrolera. Encima de eso, la producción de metales preciosos en el arco minero que coloca a Venezuela con las exploraciones recientes en la 4ª reserva de oro del planeta. Eso es algo también alentador y que en un solo año no se da un salto de la dificultad y la estrechez a la extrema bonanza que sectores de las clases medias vivieron en el país. Hará una década, no más de allí, pero es un incremento gradual porque estamos partiendo de nuestras propias potencialidades, las cuales tienen y estamos llamados a verlas reforzadas con la contribución que debe dar su aparato educativo, su sistema educativo, sus educadores. Es un poco lo que quería señalar. Hay otras cosas del profesor Aristóbulo que merecería la pena destacar. Por ejemplo, esa célebre frase de él, tenemos el país que tenemos no es el país que queremos. Recuerdo que él lo insistía mucho blandiendo la Constitución. El país que queremos está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El país que tenemos es el de la realidad, de los desajustes y del bloqueo de estas medidas coercitivas unilaterales, al cual tenemos que ir sobreponiéndonos, entre otras cosas, con el empeño de los educadores, pero no solo con los educadores. Es un empeño articulado entre el sector productivo, público y privado, sin duda alguna. Lo que se está haciendo actualmente, lo que está impulsando el alto gobierno y el sector, el gabinete económico, la contención de la inflación, hacia la cual hoy en día el incremento de la disparidad monetaria, esa brecha se está reduciendo. Recuérdese, hace 2 o 3 años, el disparo entre una cosa y la otra, entre la divisa de reserva, el dólar, y la unidad nacional, el bolívar, diariamente se sentía no por milésimas de centímetros, de céntimos, como se ve ahora. Ahora la diferencia del incremento, manteniéndose el incremento, ¿no? De la diferencia, pero la tendencia es a una reducción drástica entre una y otra divisa. Yo creo que esto hay que anotarlo como un paso asertivo y acertado del gobierno bolivariano, y tenemos que, yo recomiendo estudiarlo para explicárselo del mejor modo a nuestros contertulios, a nuestras comunidades. El país que queremos está en la Constitución, y en esta Constitución que tenemos que defender a capa y espada,
se configura un modelo de república, porque la Constitución es eso, ¿no? Por un lado es un sueño, pero por otro lado es un contrato de obligaciones y de derechos de todos quienes son los pisatarios de ese territorio, los venezolanos y quienes aquí se desplazan como residentes. Habría que decir en este sentido el compromiso muy personal del profesor Aristóbulo con este contenido. Recuérdese, él fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente del año 99. Entonces yo voy a señalar algo en lo personal, ¿no? A mí me tocó operar como el abogado, el asesor legal, ya yo era abogado para la época, de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, de la Comisión Constituyente, de la Asamblea Constituyente, de la cual el profesor Aristóbulo era el vicepresidente. El presidente, recuérdese, Luis Michelena, el otro vicepresidente Isaías Rodríguez, ¿no? Aristóbulo, que como maestro y como líder social, se colocó sobre sus hombros el capítulo social. Desde su incorporación fue el principal gestor, no el único, ¿no? Pero el principal corredactor de ese capítulo social. Yo tuve allí dos pequeñas inserciones. Una, en materia de derechos humanos, que se procesó a través de Tarek William Saab y fue aprobada. Pero la que me interesa ahorita resaltarles es, me tocó plantearle a la directiva, a Edmundo Chirinos, que para la época tenía un alto prestigio, que se incorporase en la Constitución y se lo redacté a lápiz. Un artículo donde se plasmara que las inversiones en educación no podían ser inferiores al 7% que recomendaban las Naciones Unidas. Él me hizo un razonamiento muy interesante. Mira, si ponemos el 7%, el sector de sanidad va a decir que le den el tanto por ciento. El otro sector va a decir que le den el ojo por ciento, me dijo el profesor Chirino. Y Adán Chávez, que era miembro de esa comisión, la vio con mucha reserva la propuesta. Pero luego se pulió la propuesta y apareció tal cual como aparece, como se ve en el artículo 103. La educación tendrá una inversión, no, el Estado destinará a la educación una inversión ajustada a las recomendaciones de las Naciones Unidas. Es decir, el 7% sin que apareciera la cifra explícita, ¿no? Interesante. Pasó por las manos del profesor Aristóbulo y bueno, ¿qué puedo decirles? Pues tuvo tanta acogida que por unanimidad fue aprobada. Entonces, decir este planteamiento de la ley, pasar a lo que yo caracterizo como la vertiente robinsoniana, ya en lo pedagógico del profesor Aristóbulo, que es la segunda parte, ¿no? ¿Cómo entendía el profesor Aristóbulo la gestión educativa, sobre todo en sus últimos tiempos? Lo que pasa es que esa vertiente robinsoniana que se plasma en lo que para Simón Rodríguez era la enseñanza y las escuelas de las artes y oficios, así llamaba el siglo XIX a las escuelas técnicas, escuelas de artes y oficios. Término histórico que plasma no otra cosa que la educación manual e intelectual. Al individuo hay que formarlo, que eso es raíz del humanismo clásico, con las manos y con la mente. Poco esa visión que tenemos de Leonardo da Vinci, el hombre total que se desarrolla espiritual, mentalmente y a la vez con sus destrezas manuales, ¿no? Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo lo va adhiriendo el profesor Aristóbulo? Bueno, él a lo largo de su vida y en sus discursos insistía mucho en el perfil de la escuela social. Es una expresión que estaba muy arraigada en su discurso oficial como ministro, como vicepresidente se lo escuchamos, como alcalde se lo escuchamos bastante, la escuela social. Pero además de la escuela social, la escuela que te enseña a ser productivo, que esto es el componente de lo manual. Manual intelectual, una visión que tiene su asiento para la América hispana en Simón Rodríguez, pero que Simón Rodríguez la inspiró y a la vez se inspiró
en otras corrientes, que nace con la Revolución Francesa, hasta donde hemos podido rastrear. La Revolución Francesa crea en 1794, ya con la República, la Escuela de Puentes y Calzadas, allá en París. Allá llegan a estudiar ingenieros de América Latina como Jesús Villavicencio, el que construyó el Observatorio Cajigal y que diseñó la carretera Caracas-La Guaira. No, la carretera no, que diseñó la ruta del ferrocarril Caracas-La Guaira en una geografía que se veía insalvable por los accidentes topográficos, ¿verdad? Allí fue a estudiar. Muchos recuerdan en la historia política de Venezuela, la profesora Dianora, docente, egresada de historia, igual que de geografía e historia, del pedagógico, igual que quien les habla, igual que el profesor Aristóbulo. Allí fue a estudiar Carlos Delgado Chalbó, ingeniero militar, la Escuela de Puentes y Calzadas, una escuela de ingeniería, una facultad de ingeniería. Eso lo trae Simón Rodríguez a la América, y cuando llega en 1823, tras su largo exilio, que había comenzado en 1794, cuando es descubierto él como uno de los complotados en el movimiento de Manuel Gual y José María España. Bueno, son muertos, decapitados España. Gual es envenenado por un español allá en Trinidad y, entre otros, tiene que huir de Caracas. Se va con un nombre ficticio por La Guaira, Simón Rodríguez, se hace llamar Samuel Robinson y con ese nombre perdura hasta 1823, que utiliza ese nombre allá en Europa. Cuando Bolívar lo encuentra en 1805 para hacer el juramento del Monte Sacro, ya Bolívar y él se reunieron el año anterior, 1804, lo conoce con el nombre de Samuel Robinson, ¿no? Lo reencuentra y él hace el relato en las cartas, ya siendo libertador, cuando recuerda a su viejo maestro, ¿no? Y Samuel Robinson regresa a la América cuando es libertada lo que llamamos la Gran Colombia, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, cuando Bolívar está en el Perú en 1823 para el 24, más o menos en ese lapso regresa Simón Rodríguez creyendo que Bolívar está en la Gran Colombia, se va para Bogotá y allí, al saber que Bolívar está en el Perú y que no tiene cómo conectarse de forma inmediata, comunicarse, se establece y crea la Escuela de Artes y Oficios de Bogotá. Una escuela que funcionaba como internado, tenía su PAE. Empezamos por allí. Una vez más recordemos al profesor Aristóbulo. La reforma educativa no es otra cosa que PAE más currículum. ¿No es así, profesora Dianora, como hablaba el profe usualmente? Sí, entonces PAE es proteico-calórico, decía el profe Aristóbulo, recordémoslo. No es historia, es lo que dice, está vivo entre nosotros porque esas son reivindicaciones que expresan una visión de educación revolucionaria, una visión de educación que tenemos que mantener su llama bullente y con vida, ¿verdad? Simón Rodríguez sale de Bogotá porque lo llama Libertador allá en Lima, ya ha terminado la campaña del Perú, 1824, ha libertado al Perú y está en proceso de independencia de Bolivia con Antonio José de Sucre, el libertador, y Simón Rodríguez acompaña al libertador en ese periplo de algo más de 2.000 kilómetros entre Lima y el Potosí, al sur de Bolivia, ya en la frontera con Argentina casi. Al llegar a Bolivia, el libertador presidente designa a Sucre presidente encargado de Bolivia y le deja a Simón Rodríguez como ministro con el nombre de secretario de Educación, que eran los términos de la época. Simón Rodríguez lo primero que establece es una escuela de artes y oficios en Chuquisaca y comienza a poblar de escuelas de artes y oficios todas las poblaciones a donde consigue locales y condiciones
y recursos financieros en un país, en un estado que está naciendo Bolivia y que carece de recursos. Pero antes de llegar a Chuquisaca, en el curso, aconseja al Libertador y este último firma en el Cusco hacia julio de 1825, ya en plena gira apoteósica de Bolívar, la Escuela de Ciencias, Artes y Oficios del Cusco. Fíjense ustedes cómo Bolívar se coloca a tono con los tiempos. La revolución industrial que se está produciendo en Inglaterra, que está comenzando a dar sus primeros pasos en Estados Unidos, que está más atrasado para el momento que Inglaterra. La máquina del vapor, que es la clave de la revolución industrial aplicada a la industria, cómo Bolívar se pone a tono y percibe realmente que hay que impulsar la ciencia y la técnica para desarrollar las economías de estos países, para provocar nuestra revolución industrial, nuestra tecnificación manual, industrial, rol de educación, ¿verdad? Pasa por tener conciencia de ciencia y tecnología y desarrollar esa vocación, porque al niño no es que hay que convertirlo en carpintero, no es eso lo que plantea esta ponencia nuestra. Lo que hay es que despertar vocaciones para que cuando llegue a la juventud ya sí tenga un nivel previo de exploración vocacional, de iniciación, a través de la cual pueda detectar la capacidad productiva hacia la que pueda orientar su posterior nivel formativo como técnico y como profesional y como profesional universitario, ¿no? Así las cosas, tendríamos el aprender curioseando. Simón Rodríguez insistía mucho, esto creo que todos los acá presentes lo tenemos muy claro. Simón Rodríguez tenía muy presente que al niño había que permitirle desarrollar y facilitar las condiciones para que abarcase al máximo posible el potencial de su curiosidad. Eso de dejen que el niño sea preguntón. Yo invito, coloquen los que no lo han hecho. Yo creo que por lo menos los del diplomado acá deben haberlo hecho todo. Pero quien por carambola no lo haya hecho todavía, yo invito, colóquese en cualquier localizador, Google, cualquier localizador. Enseñen al niño a ser preguntón, Simón Rodríguez, y le aparece el párrafo completo. Eso es algo deslumbrante, ese llamado de Simón Rodríguez. No cansarnos cuando el muchachito viene a queje nosotros, que estamos atajados de cuadernos más cuadernos, de notas, Miguel, allá en tu liceo o en tu universidad. Y el muchacho viene y nos hace una pregunta. No, vale, yo te respondo después, oye, pero tú sí fastidias. No, eso es coartar la capacidad de incipiente de ese niño. Usted no sabe si está delante de un potencial químico, delante de un potencial biólogo, delante de un potencial Albert Einstein, delante de un potencial Humberto Fernández Morán, el creador del IBIC. Usted no sabe y usted le cercena y yo como que mejor no hago más preguntas porque me van a llamar la atención, me van a regañar. Entonces no haga eso. Es un poco incómodo para uno cuando está cansado, pero ¿a quién le vamos a pedir? ¿A nosotros que controlemos nuestra capacidad de cansarnos o al niño que se niega a sí mismo la capacidad de investigar embrionaria que involucra esa pequeña pregunta infantil? Yo creo que es algo que tendríamos que invito a que se reflexione, porque lo robinsoniano es dejar que el niño sea preguntón. Creo que esa es una primera lección de lo robinsoniano. Pudiéramos decir igualmente que es, permítame tomar aquí unos datos, unos párrafos cortos, ¿no?, de lo que veía Simón Rodríguez, ¿no?, como escuela-taller. Aquí me permito tomar una notica de un colectivo del Estado de Aragua, Centro de Investigación Simón Rodríguez, sobre la escuela-taller y la fábrica de velas. Llegó Simón Rodríguez a Valparaíso, en Chile, 1833.
sale después de muerto el Libertador, sale del Perú, sale de Bolivia, va y viene entre el Perú y Bolivia y se va para Chile. En Valparaíso, donde vive en condiciones muy humildes en una casona vieja, en la cual decide abrir una escuela taller que además de impartir luces y virtudes, es decir, educación ciudadana, enseña a fabricar velas. Es un oficio para que los muchachitos que están como estudiantes conozcan, manipulen esa cera, bueno, y luego cuando crezcan tengan un oficio, lo que eran los oficios de la época, mucho antes de Corpoelec, mucho antes de Cadafe, los que somos más viejos, ¿verdad? Pero aquí hay algo que yo quisiera comentar, que es los consejos de la Tacunga. Él escribe una carta hacia 1842 al director de la Tacunga, un colegio que está allá en el Ecuador. Y fíjense ustedes cómo esa insistencia en las artes y oficios, en la educación manual, le recomienda a uno que se enseñe el castellano y el quechua en vez del latín, los idiomas propios, las lenguas vivas, por encima de las lenguas muertas, como se dice hoy en día, que se dé prioridad. 2, que se enseñe física, química, historia natural, que sería la biología de hoy en día, ¿verdad? En lugar de teología, derecho, bueno, y algo que uno pudiera discutir, y medicina. 3, que se cree una fábrica de losas y vidrio, porque él veía que hacía falta para las paredes de los inmuebles de la Tacunga ese material, esa construcción, que se dote de una albañilería, un taller de carpintería y uno de herrería, la escuela, el colegio de la Tacunga. Y hablaba en lo humanista, no era solamente una educación manual como para algunas críticas que uno ha escuchado, no, eso es para formarle mano de obra al capitalismo, no lo veas así, verlo en los términos robinsonianos, forma la mano de obra que a la vez puede ser un obrero explotado, pero puede ser él mismo un pequeño empresario, pero a la vez fórmalo humanísticamente, fórmalo en valores del bien común, término muy robinsoniano, ¿no? Formarlo para la solidaridad, para la corresponsabilidad ciudadana, tal como se ve en luces y virtudes sociales, ¿no? Es la formación de ciudadanos, ¿no? Y habla de la escuela modelo. Simón Rodríguez estaba, la escuela modelo para Rodríguez estaba constituida por locales que debían ser apropiados para el trabajo docente, con suficiente mobiliario y demás equipos, y tener anexo un taller o granja. Yo siempre he insistido, y la profesora Dianora y quienes están acá de la Fundación Aristóbulo Istúriz, de la cual me honro ser miembro, yo siempre he insistido mucho, ellos me han oído este planteamiento, la reivindicación de la escuela granja. Yo creo que hay que estudiar mejor los antecedentes de la educación de artes y oficios, que son los antecedentes de la formación técnica y de la formación de un individuo consumidor y productor, lo que la ley orgánica del sistema económico comunal actualmente, las leyes del Poder Popular que promulgó antes de fallecer el presidente Chávez, creo que fue el último bloque de leyes, habla la ley del sistema económico de propiedad comunal, habla de economía comunal, habla de el prosumidor, el individuo que produce y consume, un desempeño responsable, y produce economía real, no economía informal de reventa, que es otra cosa, ¿no? Que fortalece a los circuitos importadores y no favorece la economía productiva real, ¿no? Creo que esto es importante, la escuela granja, porque usted iba al 4º grado en la mañana y en la tarde se turnaba, ¿no? Una tarde tenía el deporte, otra tarde tenía que atender la porción de los cerdos, otra parte iba al huerto de zanahoria, al maizalito, allá en el Mácaro, en la parte del patio. Yo estudié allí parte de mi primaria. Había además de una estupendísima biblioteca donde se me abrió, profa Dianora, esa vocación de historia que más nunca se me ha olvidado, ¿no?
la biblioteca del Mácaro, muy leccionadora. Y una educación manual e intelectual, con su respectivo horario, su hora para ver. Allí vi el primer zorro, Diego de la Vega, que llegó a la televisión infantil de mi época. Un plan de enseñanza de artes y oficios. Sigo transcribiendo acá. Esta escuela modelo se inscribía en la pedagogía para el hacer, formar hombres completos mediante una educación intelectual, moral y manual. Creo que es importante este párrafo. Como este es un texto que me está sirviendo a mí para escribir, vamos a llamar así, un folletastro, por no decir un folleto, cuando esté depurado con su fuente, yo espero hacérselo llegar al grupo por vía de la fundación y por vía del WhatsApp del honorable diplomado robinsoniano, ¿no? Entonces tendríamos que recordar al profesor Aristóbulo, porque no se desconecta una cosa con la otra, en su vertiente robinsoniana, cuando asumió en su primera gestión, muy especialmente, le escuchábamos los 4 ejes de la formación establecidos por el que fue presidente de la UNESCO. ¿Alguien me recuerda? Jacques Delors. El aprender a ser, a conocer, al hacer y al vivir. Yo creo que eso tiene mucha vigencia. No sé si en esa cuadruplicidad, ¿no?, de enunciados, pero por lo menos 3 tienen fundamento: ser, hacer y vivir, convivir, vivir en sociedad. Eso es robinsoniano y eso es aristobuliano, porque él asumió como propio para su gestión de ministerio ese paradigma, ¿no? Creo que es reivindicable, ¿no? Quería hacer alusión a esto. Pasemos entonces al tema de qué se entiende hoy como educación manual intelectual robinsoniana. Bueno, creo que está bastante esbozada. Los seres humanos se construyen, estas son ideas mías, permítanme, las transcribí anoche para no repetirme tanto. Se construyen como hombres nuevos y como mujeres nuevas en la medida en que se asumen como productores y consumidores, prosumidores, ¿no? Comparten dentro de su núcleo familiar, dentro de su grupo humano, parroquial, ¿no?, la polis, en su ámbito comunal, y o como ciudadanos en el territorio del Estado-Nación, comparten, repítase, sus derechos, sus deberes, para ser asistidos y para recibir apoyo para su decente sobrevivencia y satisfacción de necesidades. Claro, estamos hablando de un marco teórico en el cual un país de vida ordinaria no está bloqueado. Este párrafo se pudiera aplicar muy bien a Luxemburgo, donde está el mejor sistema educativo del mundo, pero es que Luxemburgo tiene el PIB más alto del mundo, al lado de Singapur, por supuesto. Están las principales casas bancarias, Singapur, Luxemburgo y Suiza, las grandes casas financieras, los grandes bancos, y entonces ni industrias necesita, porque los intereses que generan su banca, se puede redistribuir una porción de esos intereses para una población que es pequeña. Suiza tiene ¿cuánto? 6 millones de habitantes, dígame usted, y allí están todos los dólares que se escapan de los impuestos en las distintas repúblicas del planeta, ¿no? Allí está muchos de los dólares que salen de los cárteles de países vecinos a nosotros y de los lavadores de distintas procedencias, bueno, de los distintos continentes, ¿no? Pero por supuesto, un país con mucho excedente financiero puede destinar una porción pequeña, que siempre será bastante para un país de 3 millones de habitantes que tiene Luxemburgo, tendrá Luxemburgo, no mucho, menos que Suiza, Suiza que tiene 6 millones, Singapur que tiene 600.000 a 800.000 habitantes. ¿Cómo no va a haber opulencia? El Emirato de Dubái, ¿cómo no va a haber opulencia? ¿Cómo no van a vivir como verdaderos jeques árabes cada uno de los habitantes de un país pequeñito con un ingreso monumental? Bueno, sin duda alguna que los aparatos educativos, los sistemas educativos de estos países
pueden disponer, porque los estados tienen recursos abundantes para pagar a una nación de 600.000 habitantes, póngale que tenga 20.000 maestros, póngale 50.000 maestros, que ya es como mucho para mí, para atender a su población infantil y estudiosa, universitaria. Por supuesto que puede satisfacer todas las expectativas y la gente dice, no, yo me voy para Arabia Saudita, yo me voy para Dubái. Muchos profesionales petroleros venezolanos, industriales, ingenieros químicos, uno nota mucho, uno recibe mucho ese feedback de gente conocida, profesional, pero por supuesto, pero no te haces la pregunta por qué tú no construyes tu Dubái en tu propio territorio originario, al que te dio ese nivel académico. ¿Por qué no construyes patria en tu patria de origen, ¿no? Un poco ese es el reclamo, que tiene que ver con un componente también robinsoniano de educación manual intelectual, que es la conciencia de identidad, la conciencia que parte de lo histórico, de lo cultural, de lo que somos, de dónde provenimos, de nuestros ancestros como nación, como pueblo, ¿verdad? Como proyecto histórico. Y el proyecto bolivariano, valga y no insisto, no redundo en repetirlo, plasmado en la Constitución y del cual el profesor Aristóbulo es artífice de primera línea. No es que hizo un artículo o un capítulo, o en el caso mío que agregó 2 inserciones por allí. No, artífice, uno de los creadores de este modelo constitucional fue el profesor Aristóbulo. No sé si al mismo nivel del presidente Hugo Chávez, pero mucho de lo que dijo Chávez debió haber pasado por las manos de Aristóbulo en las reuniones de equipo que ambos con otros tendrían, me presumo yo por lo que conozco a Isaías Rodríguez, entre los intelectuales de la constituyente del 99, Miguel, que también conoce al profesor Isaías. Tendríamos que comentar, ya pasando al tercer punto, que creo que amerita ya un poquito más de concreción para el tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? La necesidad de definir a la educación manual intelectual en los términos humanistas de Samuel Robinson, de Simón Rodríguez, como la intervención transformadora del ser humano sobre la realidad, sobre su entorno y sobre su entorno inmediato, trascendente y su entorno íntimo, las valoraciones que configuran nuestra propia personalidad vista desde nuestra propia, por decirlo así, atalaya interior, qué es lo que somos como ciudadanos, qué es lo que podemos ser, qué es lo que queremos ser y cómo queremos que sea la persona con la cual nosotros nos rodeamos en nuestra convivencia inmediata, cotidiana, hogareña y de calle y ocasional con el señor, el colector al que le pagamos los 10 bolívares de la camionetica, que no enriquecen ni empobrecen a nadie, como dicen algunos de los pasajeros, ¿verdad? Esto sería un planteamiento. La noción prosumidora, yo creo que es fundamental, que aparece, como ya lo dije, en la ley orgánica del sistema económico comunal, creo que está dentro del paquete de leyes comunales sometidas a revisión y a reforma actual en la Asamblea Nacional. La noción prosumidora, que la asume Simón Rodríguez, no en ese término, porque es una elaboración lingüística del siglo XX, ¿verdad? Vocabularial. Cambios robinsonianos, pasar de una economía rentista a una economía de inteligencia artificial, lo cual debe arrastrar al aparato educativo, de un aparato educativo sustentado en ese modelo económico rentista a un aparato educativo proveedor de ciencia y tecnología, con conciencia humanista, con conciencia de universalidad, con conciencia de patria, con conciencia humanista, de compromiso social. Un poco recordamos esa frase del Che Guevara, ¿no?
¿De qué nacionalidad? Me pregunta usted que soy. Yo soy de aquel país donde se atropellan los derechos de los seres humanos. Algo así pronunció en una ocasión el Che. Bueno, nuestra patria es esta porque estamos comprometidos y estamos echando para adelante, defendiéndonos de una terrible agresión. Pero una vez que esto esté subsanado, tendámosle la mano a otros que están esperando por buscar un camino. Un poco China, en alguna medida es eso. La China de la República Popular. Cuando comenzó el proceso del año 78, con Deng Xiaoping, el proceso de la reforma económica, China estaba en relación a los países desarrollados, casi que en los últimos, no aparecía en los indicadores internacionales del PIB porque no se tenía capacidad de excedente, había más bien hambruna. No era que se padecía hambre, había hambruna en cuanto a que millones de chinos morían al año. Estoy hablando de los años finales de la Revolución Cultural, entre el 76, 77, 78. Poco a poco, Deng Xiaoping comenzó a gestionar políticas económicas, alianzas con capitales extranjeros, sin desmontar el partido eje del proceso, el Partido Comunista de China, pero abriendo espacios para una alianza económica. Y hoy en día China es una superpotencia. No es que no hay hambre, es que está avanzando hacia convertirse en un país de clase media consolidada. Y de acuerdo al discurso del presidente Xi Jinping, debe constituirse hacia el 2030 en un país con una población moderadamente satisfecha en todas sus necesidades, las fundamentales, pues a las que tiene que proveer el Estado y la sociedad organizada, es decir, país de clase media consolidada. Eso lo hicieron en 40 años, 38, 40 años. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Yo pienso que Venezuela ya encontró su camino con la recuperación agroindustrial que está provocándose en Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Guárico, muy especialmente, no sé qué otros estados. Esa recuperación muy laboriosa, muy lenta, pero que ya pareciera ser irreversible, de 600.000 barriles de petróleo que se provocaba en el 2022, se subió a un promedio de 700.050 en el 2023 de promedio. Ya ahorita estamos superando los 850.000 barriles diarios y es muy posible que entre julio y diciembre estemos rasguñando el 1.000.000 de barriles de petróleo de producción al día, es decir, recuperándonos. Entonces el petróleo ya no sería el único producto. Creo que esto es importante reiterarlo. Mire, yo quiero comentar acá algunos antecedentes para ir cerrando los 5 minutos que me están anotando. Antecedentes de este modelo robinsoniano 1, 1823 a 1854, todas las iniciativas de enseñanza manual intelectual de Simón Rodríguez. Ya nombré la de Bogotá, Chuquisaca, otras, Valparaíso, la escuela agrícola, la escuela, lo que hoy llamaríamos escuela rural, escuela granja rural de Valparaíso, que se desplomó con un terremoto, quedó desempleado Simón Rodríguez cuando se cae la escuela, le ofrecen encargarse de otro plantel, pero ya él se desanima y se fue para el Perú, allá donde murió. Luego tendríamos 1884, y en Venezuela, la creación de la primera Escuela de Artes y Oficios de Caracas. 1800, estaba gobernando el tránsito de Guzmán Blanco para Joaquín Crespo. 1935, Eleazar López Contreras, ya desaparecido Juan Vicente Gómez, nombra una comisión educativa para que viaje a Cuba y viaje a México a conocer la experiencia de la escuela rural de México y de Cuba para traerla a Venezuela y ver cómo se puede aplicar para elevar la capacidad productiva de nuestros campesinados. 1936 al 38. Yo a este proceso lo he llamado, hay que estudiar mejor, el proceso de la gran reforma educativa del año 36 al 38.
porque en el 36 la Convención de la Federación Venezolana de Maestros, presidida por Luis Beltrán Prieto, la vieja federación, establece un conjunto de propuestas para impulsar la educación técnica. 1937, Luis Caballero Mejías logra la creación de la Escuela Técnica, que no es otra cosa que la vieja Escuela de Artes y Oficios de Caracas, asumida como Escuela Técnica Industrial, con una renovación de programas. Luis Caballero Mejías, que había egresado como ingeniero industrial de la Escuela de Artes y Oficios de Chile, anexada a la universidad que fundó Andrés Bello, porque allá se llama Escuela de Artes y Oficios, o se llamaba hasta hace pocos años, pero era la Facultad de Ingeniería de la universidad que fundó Bello allá en Chile. Una escuela que, según yo he podido rastrear por algunas investigaciones, pero me falta el dato confirmatorio, fue creada por un proyecto que legó Simón Rodríguez en 1839, 36, 39, antes de partir de Chile para el Perú, y que lo retoma el ministro Manuel Montt en 1842, siendo presidente Manuel Bulnes, y crea la Escuela de Artes y Oficios. Allá, 80 años después, en 1927, va a estudiar Luis Caballero Mejía, y ese proyecto robinsoniano es el que aplica aquí en lo que conocemos como la Escuela Técnica Industrial de los Chaguaramos. En el país debe haber unas 80, 120 escuelas, no sé cuántas estarán funcionando, escuelas técnicas industriales. Y el presidente ha pedido que se eleven a 2.000 escuelas técnicas industriales. El presidente actual, Maduro, muy robinsoniano, muy Luis Caballero Mejiano, el presidente Maduro, muy prietiano, el presidente Maduro, y nombra a Prieto porque el INSE es una obra de inspiración robinsoniana también, de educación manual e intelectual, creada por iniciativa de Prieto en 1958-59. Esto sería un poco lo de los antecedentes. Propuestas ya finales, para no abusar del encuentro. Nosotros pudiéramos plantear la necesidad de establecer una escuela que libere al educando y al niño del riesgo de terminar el 6º grado, de terminar el bachillerato sin una capacidad para insertarse en la economía productiva real, con un oficio, con unas mínimas destrezas, y sin ser un humanista, porque nuestro actual sistema educativo no ha logrado dar ese salto de calificar, empezando en los primeros grados con la comprensión lectora y con el pensamiento lógico, el razonamiento lógico, que es una estrategia que hay que articular, ¿verdad?, sobre la cual tenemos que abrir un gran debate en este país. Ya voy a cerrar con esto. Una escuela que libere al ser humano que pasa por las aulas de un país, que lo libere del peligro de depender, de los nutrientes que da otra fuente de ingresos sin hacer mayor esfuerzo, que es lo que genera la economía del rentismo. Una escuela que libere a la Venezuela del siglo XXI de los riesgos de hipotecar su soberanía cuando nos aplican medidas coercitivas unilaterales que o nos rendimos o resistimos con mucha estrechez, como está ocurriendo actualmente. Es una batalla que tenemos que dar los venezolanos de este tiempo para enfrentar la agresión imperialista y a la vez para construir la base de esa Venezuela que sustente un proyecto histórico tan hermoso y glorioso como el de la Constitución bolivariana, y una escuela que a la vez forme al individuo para la producción. Cierro, eso sí lo tengo acá porque lo quiero leer. Yo aquí quiero hablar, permítanme ubicar aquí el texto, ¿sí? Cambios robinsonianos, creo que está aquí. Proponer lo que yo me he caracterizado un poco ruidosamente como las 4 rebeliones. Sembrar la educación manual intelectual contra una educación que no deja de ser todavía tradicionalista, empezando con esa experiencia grande que está aplicando la Escuela Distrital Caraqueña, la GDC, la ruta científica. Creo que por allí se ha abierto un camino que tiene que ser conocido por la Venezuela educativa,
por el Estado docente nacional. Por allí está gran parte del futuro de la vocación de carreras científicas, está en abrir ese apetito por el Observatorio Cajigal, por cómo se mira la Luna desde los telescopios de la BAE, la ruta científica, los planetarios, los centros de investigación, los serpentarios que están allá abajo en el Museo de Ciencia, conocer con la metodología de enseñanza científica, todo el activo que tiene este país desperdigado, allí en La Carlota, la fábrica de los canaimitas, cómo funciona esa fábrica, que el niño no solamente sea consumidor de tecnología, sino que abre el apetito para ver cómo Carrizo se convierte en descomponedor de un aparato dañado para iniciar su experiencia como ingeniero de reversa, vía sin la cual jamás habrá transferencia tecnológica, ¿verdad? La rebelión del Magister Dixit. No es que es verdad porque lo dice el disertador, el profesor, no, es verdad porque está fundamentado en razonamientos. Eso lo decía Simón Rodríguez. Enseñen al niño a no obedecer a la autoridad solamente porque sea la autoridad, sino porque consigue las razones para fundamentarla. Rebelión contra la bulia intelectual, es decir, abrir el apetito por estudiar, por conocer en su fuente original las corrientes educativas, pedagógicas. Y la cuarta rebelión que llamo aquí, la rebelión contra la univocidad del aula. Se aprende no solamente en el aula, se aprende también en la calle, se aprende en el campo, se aprende en el laboratorio, incrustando el ojo del niño delante del vidrio del microscopio. Eso que hizo el profesor Aristóbulo poco antes, porque me lo comentó, que tenía un equipamiento de recursos para el aprendizaje, y me habló también del microscopio, para muchos liceos de Venezuela, muchos planteles, eso que está haciendo el Ministerio de Ciencia hoy con escuelas distritales, el aula científica. Por allí van los cambios, por allí va una rebelión que nos debe llevar a un orden de futuro, a un orden de retoma con toda la confianza, con toda la firmeza del sueño bolivariano de patria. Muchas gracias.